Amados hermanos, estimados amigos, reciban un saludo cariñoso, afectuoso en el amor del Señor Jesucristo, ¿no? Quiero invitarle a quienes puedan me acompañen, por favor, a tomar una porción de la Escritura en Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Quiero invitarle a que leamos los primeros 8 versículos de ese capítulo. Capítulo 8, verso 1 al 8, ¿no? Y conversemos un poquito cómo es que las cosas que la gente cree que están bien, las cosas que la gente piensa que tiene, comillas, derecho a hacer, no siempre agradan a Dios. Más bien, si no están en el orden de Dios, el Señor las desprecia, las rechaza. Por favor, capítulo 8, desde el verso 1, leo en el nombre del Señor. Aconteció que viendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque, atienda por favor la frase que sigue. Porque, dice Jehová, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Así hacen también contigo. Amén al Señor. Hemos llamado a este mensaje, a este examen de las Escrituras, hermanos, hemos llamado el gran pecado de Israel. El gran pecado de Israel. Hay una palabra del Señor que me parece debiéramos usarla como introducción en el libro de Jeremías, profeta Jeremías, en el capítulo 2. Profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 11, 12 y 13, por favor. Habla el Señor, habla el Espíritu del Señor a través del profeta Jeremías. Jeremías era un hombre que, según dice las Escrituras en el capítulo 1, verso 5, Jeremías en el capítulo 1, verso 5, dice como palabra del Señor: antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Dice: te di por profeta a las naciones. Versículo 8 del capítulo 1, no temas, dice, delante de ellos, del pueblo, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías, un gran profeta ungido, santificado desde el vientre de su madre. Aquí en el capítulo 2, verso 11,
dice de esta manera, dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, dice, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Verso 12, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová. Verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Jehová, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Primer mal, me dejaron a mí, me desecharon, me despreciaron, fuente de agua viva. Y cavaron ellos con sus medios, a su manera, según su entendimiento, según su carnalidad. Cavaron para sí cisternas hechas por su mano, cisternas rotas que no retienen agua. Este mensaje es tan cercano a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, dando testimonio de Cristo. Dice, a lo suyo vino, pero dice los suyos, su pueblo, los suyos no le recibieron. Claro, es uno de los males del pueblo de Israel. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Se lo explica el Señor a la mujer samaritana, Juan capítulo 4, y le dice el Señor a la mujer, todos los que beban del agua de este pozo, cavado por los hombres, obra de hombres, todos los que beban del agua de este pozo volverán a tener sed. Pero los que beban del agua que yo les daré, esos no solo saciarán su sed para siempre, sino que además en ellos se abrirá una fuente de agua que salta para vida eterna. Aleluya. Por eso que Jeremías dice en el capítulo 2, verso 13, dos males ha hecho mi pueblo. Y el primero es, me dejaron a mí, fuente de agua viva, fuente de agua viva. ¿Y qué más hicieron? Bueno, ellos con sus manos, con sus razonamientos, cavaron para sí cisternas. Sí, pero cisternas hechas por hombres, son cisternas rotas que no retienen agua. Mire lo que pasa aquí en el capítulo 8, capítulo 8 de Primera de Samuel. Dice que envejeció Samuel. En alguna predicación anterior hemos, por la gracia de Dios, mostrado en sencillez, en humildad, hemos mostrado cómo es que Samuel en una figura de Cristo, ¿no?, fue constituido por Dios como profeta, como sacerdote y como juez, como un gobierno. La Escritura dice que Samuel fue juez sobre Israel durante toda la vida hasta que estaba viejito, seguramente cercano a la muerte. Pero cuando ya fue viejo, dice que se reunieron los ancianos del pueblo de Israel y vinieron a decirle a Samuel dos cosas. Samuel había tomado una decisión. Él había puesto a dos hijos suyos, los había puesto como jueces también sobre Israel. O sea, reconociendo seguramente Samuel que ya era bien mayor, muy viejito, entendía que no podía, él hacía un trabajo, hacía un recorrido por a lo menos 4 lugares destacados en Israel, y estaba tiempo allá y tiempo acá, y cada vez estaba ministrando, cada vez estaba juzgando, cada vez estaba atendiendo a las gentes, ¿no?, que venían a él para darle una palabra del Señor. Trabajo del juez. Cuando vio que ya estaba muy mayor y no podía hacerlo, dice que él nombró a dos hijos suyos.
para que fueran jueces en Israel. Quiero decirle que todos los jueces, desde Samuel hacia atrás, todos fueron nombrados por el Señor. El Señor nombra a quienes presiden. El Señor nombra a quienes gobiernan. El Señor nombra a sus jueces. Él es el Señor, porque Él conoce los corazones, porque Él ha establecido norma de cómo debe conducirse el pueblo de Dios y especialmente quienes les presiden. Dios ha dispuesto. Por eso que Él es el que sabe. Si usted me quisiera acompañar solo para que lo ponga en su corazón, en el libro de Deuteronomio, acompáñeme por favor en el capítulo 16. Por cuestión de tiempo solo leemos dos versículos. Deuteronomio 16, versículos 18 y 19. Usted sabe que Moisés está hablando con el pueblo antes de entrar a Canaán, la tierra prometida. ¿Y qué le dice? Bueno, cuando lleguen allá, esta es la forma, le está instruyendo acerca de cómo debe proceder, ¿no? Debe proceder para que el pueblo sea correctamente gobernado bajo la norma de Dios. Versículo 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Norma de Dios establecida para cuando el pueblo esté allá en Canaán y deban establecer forma de gobierno. Observe, nunca le dijo, llegando allá, ustedes elijan democracia, ¿no? Ustedes elijan un rey, elijan a un hombre que tenga cualidades, un hombre que sea más alto o más bajo. Nada de eso dice. Dios no le da al pueblo la decisión, la capacidad de elegir ellos a un hombre que lo gobierne. No se lo da. Más bien lo que le da son exigencias de condiciones que deben haber en el alma de aquellos que van a juzgar al pueblo de Israel. ¿Y qué le dice, entre otras cosas? Bueno, dice que deberán juzgar con justo juicio. Eso es palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Y eso solo se logra con el Espíritu Santo de Dios. Y luego va a decir que estos hombres deben ser cuidadosos de no torcer el derecho. ¿Qué significa? No hacer acepción de personas. No hacer acepción, no hacer diferencia, no dejarse llevar por el que tiene más recursos. No dejar inmediatamente, dice enseguida, no haga excepción de personas, dice, ni tome soborno. ¿Conoce Dios el corazón de los hombres o no? Amén. Porque dice que el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Bueno, cuando Samuel, 1 Samuel capítulo 8, cuando Samuel envejeció, pone a los hijos. El problema es que dice que los hijos no anduvieron por el camino de su padre, sino que ellos tenían debilidades. Se volvieron tras la avaricia y se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. Lo hicieron mal, muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, ¿qué hacen los ancianos de Israel? Vienen donde Samuel y le dicen dos cosas. Versículo número 5, Versículo 5, aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, le dicen dos cosas. Uno, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Constitúyenos un rey que nos juzgue. O sea, ellos piden la forma de gobierno que quieren. Constitúyenos un rey que nos juzgue. Y dos, como tienen todas
todas las naciones. No es solo danos rey, no. Es porque queremos ser igual que todas las otras naciones. De hecho, me adelanto en algo. El Señor va a hablar con Samuel y le va a decir que él a su vez hable con el pueblo y le diga cómo el pueblo le va a gobernar, le va a atemorizar, le va a poner impuestos, va a tomar a sus hijos y a sus hijas para que sean sus siervos, cómo van a perder parte de sus territorios, de sus terrenos, para que el rey le privilegie a los que están cerca suyo. ¿Le suena algo parecido eso, amigo, hermano? Y entonces lo que hace Samuel es hablar con el pueblo. ¿Y sabe cuál es la respuesta del pueblo? Versículo 19 del mismo capítulo 8. Pero el pueblo dice, no quiso oír la voz de Samuel. No quiso oír la voz de Samuel, que les había gobernado toda su vida, hermanos. Que había sido el más alto profeta de Dios. Que había sido el gran sacerdote que Dios puso. No quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, no, dijeron el pueblo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Mire el versículo 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Sabe por qué esta predicación se llama el gran pecado de Israel? Porque la Escritura va a decir que cuando los ancianos vienen a hablar con Samuel y le dicen que ellos quieren tener rey, ya no quieren seguir con jueces gobernando sobre el pueblo y sirviendo al pueblo, porque esa es la diferencia. Los jueces lo que hacían era que, comisionados por el Señor, ellos se disponían para servir al pueblo y estaban como lo hacía Samuel, lo que leímos antes. Partía de Betel, seguía a Gilgal, de allí a Mizpa y terminaba en Ramá y andaba atendiendo, ocupando tiempo y se sentaba para escuchar al pueblo, juzgar entre uno y otro, decir lo que debían hacer cuando habían problemas en la casa, en los negocios, en los sembradíos. Allí estaba el juez para servir al pueblo. Figura de Cristo el Señor. Cuando le dice Juan capítulo 13 a los discípulos, ustedes a mí me llaman maestro, me llaman Señor y lo hacen bien porque yo soy, dijo él. Pero si yo, vuestro maestro y vuestro Señor, les he lavado los pies a ustedes, ejemplo os he dejado para que ustedes hagan como yo. Así había servido Samuel al pueblo. Así lo hacían los jueces. Pero el rey dice, no queremos ya más esto. Queremos que haya rey sobre nosotros. ¿Y por qué queremos que haya rey? ¿Por qué nosotros queremos decidir en quién debe gobernarnos? ¿Por qué? Porque queremos ser igual que todas las otras naciones. Queremos ser igual que todas las otras naciones. ¡Qué pena! ¡Qué terrible! ¿Recuerda usted lo que Dios le había dicho al pueblo en Éxodo 19? Dice el versículo 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, dice el Señor, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Le parece a usted que en el mundo hay gente santa? ¿Le parece que en el mundo el Señor ha llamado a otros que no sean pueblo de Dios, a otros que no sean lavados y comprados por el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Usted cree que el Señor nombra a otros, usa a otros para que se constituyan en una nación santa, en un pueblo santo o en un sacerdocio santo para Dios? ¿Usted cree que se lo saca de cualquier parte?
El apóstol Pedro va a decir en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, va a decir, para ustedes los que creen en Cristo, Él es precioso, dice. Pero para todos los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de la edificación. Ha venido a ser la piedra principal en toda construcción. Pero dice también, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, para lo cual fueron también destinados. El gran pecado de Israel es que, como lo dice en el versículo 6, dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y dice que Samuel oró a Jehová y le dice, Señor, mira lo que este pueblo ha hecho, mira lo que han hecho. Pudiera ser que incluso Samuel le haya dicho, Señor, mira este pueblo, ¿cómo me trata después de tantos años de servicio? Es probable por la respuesta que le da Dios en el verso 7. Le dice el Señor, oye la palabra del pueblo en todo lo que te digan, porque, mire lo que dice el Señor, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Amigos, hermanos, la Escritura dice que Dios el Padre reconoce a un solo gobierno, a una sola monarquía. Jesús lo dice en Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas van a ser añadidas. ¿Añadidas por quién? Por aquel que, una vez resucitado de entre los muertos, fue sentado a la diestra de Dios. Y desde allí gobierna sobre todas las cosas. Desde allí gobierna en todos los tiempos. Desde allí gobierna sobre toda circunstancia, sobre todo hombre, sobre toda cosa creada, porque Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y si hay alguien que conoce de esto, y si hay alguien que puede y debe darle toda gloria y toda honra a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores, es la iglesia del Señor, que ha sido comprada por la sangre de Jesucristo el Señor. Si hay alguien que debe vivir en alabanza, en adoración, en reconocimiento, en humillación y en plena obediencia a la palabra del Rey de Reyes, es la iglesia del Señor, que sabe que en Él somos salvos. Como dice 1 Corintios capítulo 1, verso 30, porque Dios nos ha sido hecho en Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Amados hermanos, si es parte de la iglesia del Señor, ame al Señor, sirva al Señor. Hay un solo Rey. No hay otro nombre, dirá la Escritura, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos creer y ser salvos. Que los hombres busquen sus gobiernos y resuelvan su problema, nunca van a poder. Nosotros tenemos a nuestro Rey, nosotros tenemos a nuestro Señor. Sirvámosle a Él, amémosle a Él, obedezcámosle a Él, porque de Él y en Él está nuestra vida. A Él sea, a Cristo el Señor, sea toda gloria y toda honra por siempre y para siempre. Amén. Amén al Señor.